Muy bien, ustedes me dirán si están viendo mi pantalla. Sí se ve, doctor, sí se puede ver. ¿Sí? Sí, doctor, sí se visualiza. Ah, ya. Muy bien, bueno, entonces hoy día vamos a repasar esta parte de las enfermedades que afectan a los riñones y el aparato urinario. Eh, Como siempre, les insisto, eh, todas las enfermedades que afectan al ser humano no solamente tienen su expresión morfológica, es decir, la forma del órgano, la histología del órgano, sino es una correlación entre lo que tiene el paciente, la clínica, y la morfología. Cuando digo morfología me refiero a la patología, la anatomía patológica, que es, como ustedes saben, macroscópica y microscópica. Y partimos siempre de lo normal, recordando en este caso el riñón normal. Ustedes ya han estudiado anatomía, han estudiado fisiología, han estudiado bioquímica, son las cosas elementales que deben recordar para entender las enfermedades renales. El riñón, entonces, como ven, son dos órganos que están situados en los flancos y que tienen esta forma que estamos viendo acá. Su color es el que vemos, un color rojo vinoso. Al corte vemos lo que se diferencia nítidamente la corteza de la médula y la pelvis renal, ¿no es cierto? Es un riñón normal, desde el punto de vista macroscópico. Y desde el punto de vista microscópico, ¿qué cosa vamos a ver? Esto también ya lo conocen, la histología. Los glomérulos, los tubos contorneados proximales, tubos contorneados distales, el intersticio, es decir, entre esos elementos tubulares, glomerulares, vasculares, hay un estroma, ¿no? Eso es el intersticio, que normalmente casi no se ve. Acá, por ejemplo, casi no vemos, ¿no? Tejido fibroconjuntivo. Eso es lo normal. Pero si eso aumenta, ya eso es patológico. Otro elemento que también debemos tener presente en la patología renal son los vasos arteriales, sobre todo de mediano y tamaño. Recordando que los glomérulos son estructuras vasculares, ¿no? Microvasculares. Entonces, en el riñón tenemos vasos medianos y vasos capilares, ¿no? Los capilares que están en los glomérulos. Muy bien, recordando lo normal. Las enfermedades que afectan a los riñones son diversas. Cuando afectan a los riñones, no afectan exclusivamente a una zona ni a una determinada estructura, usualmente afectan a todo el órgano, ¿no? Que como hemos recordado, tiene glomérulos, tubos, intersticio, vasos, ¿no? Pero por razones didácticas vamos a repasar las enfermedades que afectan a los glomérulos, las enfermedades que afectan a los tubos, las enfermedades intersticiales, la de los vasos sanguíneos y por último los tumores, ¿no? Repito, eso no significa que una enfermedad glomerular solamente va a haber lesión glomerular, no, usualmente cuando hay lesión glomerular hay compromiso del resto de elementos también, ¿no? Aparte de ello, hay que recordar este hecho importante, cuáles son las funciones del riñón. Acá les voy a recordar algunas de las más importantes. Una tiene que ver con la excreción, como dice, de los productos de desecho del metabolismo, ¿no? Eliminamos a través de estos órganos todos los productos de desecho de nuestro cuerpo. Sirve para la regulación del agua y los electrolitos. Conservamos el equilibrio ácido-básico del cuerpo humano. En cuarto lugar, el riñón también produce ciertas hormonas, ¿no? Hay varias hormonas que tienen su origen en alguna estructura renal. Ejemplo, la eritropoyetina, vamos a poner ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con los glóbulos rojos. Entonces, si hay una alteración de la función renal, se va a alterar todo esto que estamos recordando acá. Cuando hay una enfermedad renal,
usualmente los agrupamos en síndromes clínicos. Síndrome no es una enfermedad. Síndrome simplemente, como ustedes ya saben, es un conjunto de signos y síntomas. Y cuando hablamos de patología renal, vamos a tener presente, número 1, el síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico significa un grave compromiso de la función renal, que se caracteriza por lo que ven ustedes ahí, ¿no? Proteinuria, edema, lipiduria, etc. Eso es lo típico del síndrome nefrótico. Ese síndrome nefrótico puede ser, en la mayor parte de los casos, por un problema glomerular, ¿no? Pero puede ser también el compromiso del resto de estructuras que estamos repasando. Y hay otro parecido que se llama síndrome nefrítico, el cual se agrega la hematuria, ¿no? Parecido al anterior, pero simplemente con algunos datos clínicos que le agregamos acá, ¿no? La hipertensión, la hematuria, que no es usual en un síndrome nefrótico. Cuando se produce una enfermedad renal, hay dos síntomas importantísimos que hay que tener presente: la hematuria y la proteinuria. Hematuria, presencia de sangre en la orina. Proteinuria, que las proteínas se están eliminando anormalmente en grandes cantidades. Eso va a llevar a severos trastornos de todo el cuerpo humano, ¿no? No solamente en los riñones. El problema es que esos elementos, la hematuria o la proteinuria, en muchos casos son asintomáticos. El paciente de repente está eliminando sangre, pero él no ve, pues, porque no, la orina está aparentemente normal, porque son pocos los hematías, ¿no? O que no ve, pues, que la orina, por ejemplo, se torna espumosa, ¿no? Que se asocia a una proteinuria, pero no, normal, no siente nada. Ese es el gran problema de estos pacientes. A diferencia de que ya la enfermedad está muy avanzada, entonces llega a una insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahí sí, pues el paciente debe ser consciente de que tiene, pues, un problema de disfunción renal porque está orinando poco o no orina, ¿no? Que es lo más grave, la anuria. Como insisto, mire, la lesión puede ser glomerular, tubular o intersticial, cualquiera de esos. Esa fase aguda ya es una gran alerta del compromiso renal. Si dependiendo de la enfermedad, de la causa y sobre todo del diagnóstico y el tratamiento que le damos a esos pacientes, puede recuperarse o puede ir a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Que eso ya es más grave. Ya siempre que el problema crónico nos indica fibrosis, inflamación crónica, la cual es más problemática incluso en el tratamiento, ¿no? Y usualmente cuando se llega es una insuficiencia renal crónica, ya es el estadio final, como dice acá, de las enfermedades renales. Ya esos riñones ya no van a valer para nada, ¿no? Entonces ya hay que tomar otras actitudes referente al paciente con una insuficiencia renal. La infección urinaria es uno de los grandes problemas frecuentes en esta parte del aparato urinario, ¿no? Que puede producir bacteriuria, es decir, presencia de bacterias en la orina y presencia de leucocitos, ¿no? En grandes cantidades. Eso ya nos está indicando que hay un problema infeccioso. Si es problema infeccioso, nuestra obligación es primero aislar el agente etiológico, porque puede ser una bacteria, un virus, un hongo, ¿no? Por último, veremos los cálculos renales, que también son grandes problemas que producen trastornos desde leves, ¿no? Cuadros clínicos dolorosísimos de los cólicos renales, a cuadros de una severa insuficiencia renal porque hay grandes cálculos que se formaron en los riñones. Ahora vamos a estudiar las enfermedades glomerulares. Ahí se llaman las glomerulopatías. El término de glomerulopatías no es un diagnóstico, simplemente nos está diciendo que hay algún problema renal que afecta a los glomérulos.
Aquí quizás está un poquito, aparentemente, el problema medio conflictivo para entender qué cosas son los diversos términos que se utilizan, sobre todo en las glomerulonefritis, es decir, cuando hacemos el diagnóstico de glomerulonefritis. Como van a ver, o ya incluso han estudiado, existe una diversidad de formas de glomerulonefritis con ciertos términos que si ustedes recuerdan estos términos o entienden esto es lo que vamos a ver respecto al glomérulo normal, va a ser fácil entender. Siempre, insisto, partimos de lo normal. Acá tenemos un glomérulo estudiado con nuestro microscopio óptico. Ustedes ya lo conocen. Miren la gran cantidad de los capilares, los vasos pequeñitos que forman el penacho glomerular, ¿no? O pelotón glomerular también se le llama, cuyas paredes, como estamos viendo, muy similares, muy parecidas en todo, ¿no? Uniformes, ¿no? Las luces están libres. Eso es el pelotón glomerular. Hay unas celulitas que están acá hacia la zona central, que son las células mesangiales. Hacia la zona central también, o hacia acá, se ve una zona rosadita, más intensa, ¿no? Eso se llama el mesangio. Y acá hay un espacio en blanco, que se llama el espacio de Bowman, o espacio urinario. Eso debe ser así, libre, porque la sangre va a llegar acá, se va a filtrar acá, y la orina va a ir saliendo de acá hacia posteriormente llegar hasta la vejiga, pues, ¿no? Y esto es la cápsula de Bowman. Ahí está la cápsula de Bowman, así debe ser, ¿eh? Delgadita, fina, pero bien delimitada, ¿no? Eso es un glomérulo normal. Ahora, esto lo vemos con el microscopio óptico. Ocurre de que hay algunas enfermedades renales, sobre todo glomerulares, que con el microscopio óptico no vemos sus alteraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el microscopio óptico tiene sus limitaciones. Si bien es cierto, es una gran ayuda, ¿no? Pero hasta cierto punto, nada más. Ustedes que ya han utilizado su microscopio en histología y en muchas otras disciplinas, ¿no? Se dice que con el microscopio óptico, es que usamos nosotros comúnmente, podemos ver hasta 1200 veces más, aumentar el tamaño de algo que queremos ver. Una célula vemos 1200 veces más su tamaño, que es bastante significativo, ¿no? Pero hasta ahí nomás, ya no puedo ver más. Y eso es lo que ocurre acá en el glomérulo, sobre todo. De acá yo ya no puedo ver más. ¿Qué detalles más habrá? Da la impresión que acá terminó todo. No es así. Entonces, para eso contamos con otra técnica que no es reciente, esto ya tiene muchos años, que es el microscopio electrónico. Con el microscopio electrónico ya nuestra capacidad de resolución, se dice, es decir, lo que vamos a ver en más detalle, va a ser no solo de 1200 veces, sino se dice que podemos aumentar hasta 50.000 veces su tamaño, ¿no? De lo que queremos ver. Miren la diferencia. Si aumentamos así, cosas que acá o en cualquier parte, acá, por ejemplo, ya no veo más, pero ahora como vamos a ver, hay muchas cosas que no las vemos acá. Para que se orienten entonces. Esto es microscopio óptico, nos está mostrando, ya les dije, los capilares, el glomérulo, pero acá quiero ver, a ver, ¿qué está pasando acá, aquí en esta zonita acá? Ya no veo más, pues no vemos más, ¿no? Da la impresión que está normal. Solamente vamos a estudiar esa partecita. Y tenemos esto. Miren, qué cantidad de estructuras que nosotros no vemos con nuestro microscopio óptico. Eso significa entonces que en patología renal, sobre todo en enfermedades glomerulares, en las glomerulonefritis, la técnica de microscopía electrónica es de gran ayuda. Porque con eso, como vamos a ver ahora,
Hay enfermedades que no las vemos ópticamente, pero sí con el microscopio electrónico, ¿no? Ya les había dado la idea de qué es lo que estamos viendo de esa parte del glomérulo, ¿no? Entonces, vean acá. Este es un capilar, ¿ya? Un vaso sanguíneo, un capilar, que tiene 2 hematíes. Estos son glóbulos rojos. Acá hay otro capilar que tiene parte, estamos viendo parte también de los hematíes, ¿no? Acá vemos unas células grandotas, prominentes, células epiteliales. Acá también otra célula epitelial. Al frente hay otras células diferentes a estas en cuanto a su forma, ¿no? Ahora vamos a ver a qué corresponde eso. Vamos a analizar a ver qué pasa acá en el capilar glomerular. Ya ven ustedes, aquí están los hematíes, los leucocitos, etcétera, circulan por acá, ¿no? Esta era la pared de ese capilar. En la parte interna, vean, vemos como un rosario, ¿no? Se ve un rosario bien uniforme. Ojo que insisto, esto es normal, esto debe ser así, ahí está. En la superficie interna de los vasos sanguíneos están unas células que se llaman las células endoteliales, ¿no? Todos los vasos. Y esta no es una excepción. Entonces, esto que vemos como un rosario corresponde a las células endoteliales. ¿Y por qué lo vemos como un rosario? Ahora vamos a ver. Acá en el otro, miren, acá no vemos simplemente el rosario, ¿no? Pero acá, miren, aquí está el rosario, viene acá, aquí está. Pero acá viene y se ve el núcleo. Acá estamos viendo además el núcleo de la célula endotelial. ¿Por qué esa forma de rosario? Porque es una célula cuyo citoplasma está fenestrado, tiene huequitos. Eso nos explica entonces cómo se lleva a cabo la filtración glomerular, ¿no? Esos huequitos chiquititos. Eso es lo normal. Seguimos acá adentro. Célula endotelial fenestrada. Debajo de la célula de ese rosario, ¿no? Estamos viendo un espacio, una línea blanquecina, debajo del endotelio. A eso se llama espacio subendotelial. Vamos saliendo hacia afuera, sigue una línea oscurita, como si estuviera trazada con un lápiz, ¿no? ¿Ve? Bien uniforme. Eso se llama lámina densa. Más hacia afuera hay otra línea blanca. Esta está debajo de esta célula epitelial. Por eso se le llama espacio subepitelial. Estas 3 zonas, el espacio subendotelial, la lámina densa y el espacio subepitelial forman lo que se llama la membrana basal del glomérulo. Eso es un elemento fundamental en las enfermedades renales. Estamos entonces ya conociendo, miren cómo la membrana basal no es simplemente una estructura amorfa, ¿no? Tiene sus características propias. Y estábamos aquí en esta célula epitelial, con su núcleo, etcétera. Pero esta célula epitelial está pegada al capilar y está pegada por estas estructuras digitiformes. Miren, ¿ve? Esto es parte del citoplasma de esto, ¿ah? Eso se llaman los podocitos o pedicelos. Acá también se ve, ¿ve? En el otro, ahí están, ¿ve? Los podocitos. ¿Por qué? Porque tienen unos arcos, ¿no? Igual, así como acá hay huequitos, acá hay unos arcos que también permiten pues la filtración glomerular. Miren cuántas cosas, ¿no? Que no veíamos con el microscopio óptico. Repito, entonces, estos son los podocitos o pedicelos. Y esta célula epitelial, porque está pegada ahí, se le llama célula epitelial visceral. Célula epitelial visceral. Al frente hay otra célula epitelial, ¿no? Parecida a esta, pero estas están alargaditas. Esto es la cápsula de Bowman. Aquí está la membrana basal y está encima
tiene sus células epiteliales, parecidas a esto, pero estas se llaman células epiteliales parietales. Y ahí está ese espacio en blanco, que es el espacio de Bowman o el espacio urinario, ¿no? Esto debe ser así, libre. Cuando hay algunas enfermedades, esta célula visceral se pega a esta célula parietal. Al pegarse, ¿qué pasa? Desaparece el espacio urinario. Por lo tanto, ya no va a filtrar adecuadamente. Vean, ¿no? Mira cuántas cosas puede pasar. Muy bien. La técnica de microscopía electrónica además también nos puede ayudar a ver, por ejemplo, la superficie. Es otra técnica, se llama microscopía electrónica de barrido, en la que no estamos viendo los núcleos, sino estamos viendo la superficie. Mira, aquí están los glomérulos, ¿eh? Aquí podemos ver cómo está su superficie, nos permite verlo tridimensionalmente, ¿no? En la anterior solamente veíamos largo y ancho, acá vemos largo, ancho, profundidad, que también nos puede ayudar en algunas enfermedades. Ahora vamos a recordar la terminología, como les decía, que es la que en última instancia nos sirve para interpretar las enfermedades glomerulares. ¿Cuándo se dice que es una afectación focal? Cuando solamente afecta a algunos glomérulos, como dice acá. Difuso, que afecta a todos o casi a todos. Segmentario, afecta solo parte del glomérulo, de un glomérulo. Global, cuando afecta a todo el glomérulo. Entonces, ya de acá podemos ir ya armando ese trabalenguas que a veces puede parecer así, pero no es así. Porque si entendíamos lo normal de lo que ocurría acá, eso ya es sencillo. Por ejemplo, podemos diagnosticar glomerulosclerosis difusa segmentaria. Ya sabemos qué cosa es, ¿no? Segmentaria, que está afectando solamente parte del o glomerulonefritis proliferativa generalizada. Ya sabemos qué es eso, ¿no? Hay otro término, puede decirse una glomerulonefritis endocapilar. ¿Qué será? Es simplemente dentro del capilar. ¿Qué está dentro del capilar? Las células endoteliales y las células mesangiales. Cuando proliferan esas células, da lugar a una glomerulonefritis, entonces endocapilar. Si hay endo, hay extra, cuando están por fuera. ¿Se acuerdan que veíamos esas células epiteliales, viscerales y parietales que les decía que se pueden pegar, ¿no? Entonces, esas proliferan y trastornan, pues, el penacho glomerular y la cápsula de Bowman, ¿no? Hay otro término que dice glomerulonefritis con formación de semilunas. Bueno, semiluna es una palabra común y corriente, ¿no? Quien no conozca la luna, semi será parte de la luna, ¿no? Que hay enfermedades glomerulares que cuando las vemos al microscopio, esa proliferación de las células que están en el espacio de Bowman forman una especie de semilunas. A eso se llama glomerulonefritis con formación de semilunas. Con ese recuerdo, vamos entonces a ver las glomerulonefritis, que pueden ser primarias, es decir, enfermedades propias del glomérulo, exclusivamente de los glomérulos, ¿no? Pero pueden haber otras glomerulonefritis que se asocian a determinadas enfermedades. Ejemplo, la diabetes, ¿no? La diabetes va a producir un tipo severo de glomerulonefritis que justamente se llama así. Glomerulonefritis diabética, ¿no? O glomerulosclerosis nodular, enfermedad de Kinister-Wilson, algo así. Y las glomerulonefritis hereditarias ya son problemas que se transmiten mientras haya transmisión, ¿no? De los padres a los hijos, en las familias se presentan eso. Hay determinados tipos de esas enfermedades hereditarias. Vamos al primer grupo. Y como ven acá, ya empiezan esos términos que daría la impresión que será cada una de estas cosas, ¿no? Pero si hemos entendido todo eso que hablamos, la cosa es sencilla, ¿no? Primero dice glomerulopatía de cambios mínimos.
se llama también nefrosis lipoidea. ¿Por qué se llama de cambios mínimos? Eso es lo que les decía al comienzo. De repente un paciente tiene un síndrome nefrótico, es decir, se ve que no está funcionando bien el riñón. Le tomamos una biopsia, veo al microscopio óptico y no tiene nada sus glomérulos. Incluso eso da lugar a que de repente yo puedo decir, no, que los glomérulos no tienen nada, están bien. Pero el nefrólogo va a decir, pues, ¿cómo van a estar bien si el paciente está con un síndrome nefrótico, no? Esa forma, por ejemplo, de cambios mínimos es la que requiere el estudio de la ultraestructura con el microscopio electrónico, ¿no? Después las otras, glomerulonefritis segmentaria y focal. Bueno, ya sabemos qué es segmentario, qué es focal, qué es formación de medias lunas. Hialinosis, simplemente un fenómeno degenerativo de hialinización, ¿no? del material que está constituyendo, en este caso, el estroma de los glomérulos. Y el término segmentario y focal ya lo hemos definido. Membranosa se asocia exclusivamente al problema de engrosamiento de la membrana basal. ¿Se acuerdan quiénes formaban la membrana basal? ¿No? Que estábamos viendo el espacio subendotelial, la lámina densa y el espacio subepitelial. Eso es la membrana basal. Y hay una variante de una enfermedad glomerular muy común que se llama la glomerulonefritis membranosa, en que esa estructura laminar se ha engrosado. Impide la filtración. Aguda simplemente porque por su presentación clínica es de corta duración y se asociará sobre todo a la presencia de abundantes leucocitos polimorfonucleares. Mesangial, cuando el problema que vemos histológicamente es que ha proliferado el mesangio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del mesangio? ¿Dónde está? ¿No? Entonces también es una forma de glomerulonefritis. Y puede haber algunos casos en que se asocian dos de estas formas. A eso, por ejemplo, podemos llamar membrano proliferativa. ¿Qué significa eso? Membrano ya me está diciendo que la membrana basal está engrosada probablemente. Proliferativa es que hay un mayor aumento de las células. Pueden ser mesangiales, pueden ser endoteliales, ¿no? Pero eso ya está trastornando la función glomerular. Vamos acá en esta primera. Miren este glomérulo, por ejemplo, con el microscopio óptico vemos, ¿qué diríamos acá? No, está bien, normal, sano, los capilares, sus paredes uniformes, delgadas, en las luces, el espacio de bomba libre, no hay nada. Pero de repente este es un niño, ¿no? Que tiene un síndrome nefrótico. Ah, carambas, no vemos nada. Entonces, pues le haremos la microscopía electrónica. Ahí está. Como no veíamos nada con el microscopio óptico, pero acá, a ver, vamos a recordar lo que hemos repasado de la ultraestructura. Acá hay un capilar, acá hay otro capilar, el espacio urinario, el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman, está acá. En este capilar vamos a analizar todo lo que hemos repasado. Primero, célula endotelial. Ahí está la célula endotelial, ahí está el rosario. Acá no se ve tan nítidamente como se veía en la anterior, ¿no? Porque además este es un problema patológico ya. Ahí está. Ahí está la célula endotelial arrosariada. Es decir, ahí no hay problema. La membrana basal, muy uniforme, ¿no? Muy uniforme, no tiene mayores alteraciones, por lo tanto tampoco no hay problema. Luego está por fuera la célula epitelial visceral. ¿Qué cosa tenían, dijimos? Podocitos, pedicelos, una especie de pies, de dedos, ¿no? ¿Dónde están acá? Nada, no vemos, ¿eh? Desaparecido, se ha pegado. Todo uniforme, línea, no hay podocitos. Esto es lo que se llama enfermedad de cambios mínimos, por ese hecho de que no vemos con el microscopio óptico, pero sí con el microscopio electrónico. Por eso, la técnica de microscopía electrónica no ha perdido vigencia en patología renal. Ya los términos que hemos repasado, ¿no? Una glomeruloesclerosis focal, segmentaria, como en este caso, ¿no? Solamente una parte del glomérulo está comprometida, ¿no? Con diferencia, pues, totalmente con respecto a estos capilares, ¿no? Acá, ¿qué cosa nos llama la atención en este glomérulo?
un poco mayor número de células, ¿no? Una glomerulonefritis proliferativa, mesangial probablemente, porque la que predomina son estas células de acá del mesangio. Pero no solo eso. El espacio urinario, ¿cómo está? Acá está libre, pero acá ya no hay. Ya se pegaron esas células epiteliales viscerales con parietales, ¿no? Miren, ya tiene lo mismo que acá, ¿no? Incluso acá daría la impresión de que hay esta tendencia como si quisiera formar una media luna, es lo que se llaman medias lunas también. Una glomeruloesclerosis focal, ¿no? Segmentaria, que se ve nítidamente, ¿no? Acá todavía ven, esto está preservado, el espacio está libre, pero acá ya no, ¿no? Les decía de que una forma de glomerulonefritis se caracteriza porque se engruesa la membrana basal. Acá estamos viendo con el microscopio óptico. Miren las membranas basales, ven gruesas, ¿no? Engrosadas, ven todos. Aquí, lo mismo que acá. Todo, prácticamente todo, ¿no? Un marcado engrosamiento de la membrana basal. Pero aquí en la flechita hemos puesto una cosa que puede caracterizar a este tipo de glomerulonefritis. Esta membrana basal engrosada, acá da la impresión que tuviera dos líneas paralelas. Eso recuerda las líneas de un ferrocarril, de ahí viene ese término, ¿no? Es la glomerulonefritis membranosa que morfológicamente puede producir esa imagen de líneas del ferrocarril. De repente, el cuadro clínico nos dicen pues que el paciente tiene unos cuantos días, 2, 3 días de duración con un proceso febril, ya estamos diciendo que hay una infección y que está empezando a presentar cuadros de compromiso renal. Muy bien, vemos qué pasa en ese riñón, una gran hipercelularidad, ¿no? Hipercelular. El espacio de Bowman está libre, aparentemente, ¿no? Pero sí, muy celular, ¿no? Pero en esta celularidad, veamos los capilares. Aquí, por ejemplo, miren, ¿ve qué cosa hay dentro de la luz del capilar? Leucocitos polimorfonucleares. Acá, igualito. En todos los capilares, cuando vamos a los capilares, se ven abundantes leucocitos polimorfonucleares. Esto es una glomerulonefritis aguda. Les decía de que podemos encontrar trastornos no solamente de un tipo, ¿no? Es decir, membranoso, proliferativo, ¿no? Sino, por ejemplo, acá tienen un glomérulo con marcado engrosamiento de la membrana basal, tendríamos una glomerulonefritis membranosa, pero además tiene un incremento de la celularidad, miren, mesangial, hacia acá probablemente será endotelial, ¿no? A esto le podemos llamar glomerulonefritis membrano proliferativa. Ahora vamos a las glomerulonefritis secundarias. Hay muchas enfermedades que se asocian a esto. Quizá, como les he dicho antes, la enfermedad más frecuente es la diabetes, ¿no? Pero no solamente la diabetes, pues hay otros problemas como los que estamos viendo acá, el lupus, por ejemplo. Esta enfermedad inmunológica que es frecuente, ¿no? El lupus es una enfermedad que no se hace exclusivamente el diagnóstico, como ya les he dicho, con la morfología, sino es un diagnóstico clínico asociado a todos los exámenes auxiliares de inmunológicos y si es que le tomamos una biopsia renal, lo asociaremos a este cuadro clínico, ¿no? Otras enfermedades inmunológicas como la esclerodermia, ¿no? La púrpura, problemas hematológicos que también pueden producir glomerulonefritis, la amiloidosis, ese trastorno vinculado a una proteína anómala, que es el amiloide, ¿no? La amiloidosis, para recordarles de que esta proteína anómala aumenta en el cuerpo humano asociado especialmente a enfermedades crónicas, consultivas, de larga evolución, llámese tuberculosis, llámese neoplasias malignas, ¿no? Esos pacientes terminan haciendo amiloidosis, ¿no?
Y la amiloidosis es una enfermedad que afecta a los glomérulos y eso va a producir una gran insuficiencia renal. La endocarditis, mire, siendo un problema cardíaco, cardiovascular, también secundariamente va a producir glomerulonefritis. Hay otras enfermedades también de las proteínas anómalas, ¿no? Ahora, situaciones en las que de repente son fisiológicas como el embarazo. Si una mujer, por ejemplo, durante su embarazo no es controlada, puede hacer este problema la toxemia, ¿no? Y al final terminar haciendo una insuficiencia renal por una glomerulonefritis, ya que en la toxemia también se presentan problemas glomerulares. ¿Cuántas cosas debemos tener presente entonces para orientar a nuestros pacientes? Este es un glomérulo de una paciente con lupus eritematoso. Lo que quiero decirles es que en el lupus, el diagnóstico, el cuadro anatomopatológico no es típico. Es decir, yo veo que este glomérulo tiene esto, lo otro, y alineización, engrosamiento, etc. Y eso es típico de lupus. No, no es así, porque el lupus puede dar cualquier tipo de lesión glomerular, ¿no? Una glomerulonefritis membranoproliferativa, una glomerulonefritis endocapilar, cualquiera de ellas. No es patognomónico el cuadro histológico, pero sí la lesión, que es severa. En base a esa severidad, desde el punto de vista histológico, el lupus se ha catalogado en 5 grupos, ¿no? Cuando se supone que el tipo 1 será la lesión más leve, el tipo 5 será la lesión gravísima, ya, bueno, ya donde el paciente ya está con insuficiencia renal, ¿no? Acá, por ejemplo, ven ustedes este glomérulo, miren la membrana basal engrosada, ¿sí? Los capilares glomerulares en zonas están más o menos preservados. Aquí, ¿no? Aquí ya no están normales, ¿eh? Daría la impresión que hay un compromiso de la membrana basal, lo mismo que acá. El espacio urinario, que todavía está preservado, aquí ya se ha adherido, ya está pegado, ¿no? Ya está produciendo trastornos en la filtración, acá también, ¿no? Y todas esas lesiones entonces podemos encontrar en el lupus. Decía que la amiloidosis es un trastorno de esa proteína anómala que puede localizarse, depositarse en cualquier parte, ¿no? En el capítulo de cardio creo que vimos una amiloidosis cardíaca, ¿se acuerdan? Acá también los riñones van a ser afectados. Acá estamos viendo este glomérulo, ¿no? Acá los capilares están preservados, pero ven acá, una zona rosada, amorfa, acá no hay células, ¿no? Cuando uno ve esto, eso es sugestivo de amiloide. Ahí simplemente podremos hacer una incoloración de histoquímica para ver, pues, si es que realmente un rojo de Congo que nos ayudará a que salga esto positivo, ¿no? La ultraestructura también nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de amiloidosis. Esa zona blanquecina, cuando lo estudiamos al microscopio electrónico, muestra unas formaciones lineales que ven acá, ¿no? Como unas fibrillas. Eso es típico, característico del amiloide. Se dice que el amiloide por eso tiene una ultraestructura fibrilar. Con esta imagen quiero recordarles que cuando se hace una biopsia renal, se debe tomar todos los elementos que tenemos que estudiar. ¿Por qué le digo que se debe tomar? Ocurre que en muchos casos el nefrólogo saca una biopsia y no hay glomérulos, por ejemplo. No es que el paciente no tenga, ¿no? Sino que no ha sido la biopsia adecuada. En una biopsia renal, para que se haga un buen estudio, debe tener la suficiente cantidad de glomérulos, como estamos viendo acá, ¿no? Acá, por supuesto, son glomérulos anómalos. Se dice que por lo menos deben haber 12 glomérulos en una biopsia. Tengamos presente que una biopsia renal es con aguja, una agujita, sacamos un pelito del riñón. Y ahí por lo menos deben haber 12 glomérulos, ¿no? Otros dicen, no, por lo menos debe haber 20. Claro, yo creo que cuanto más haya, mejor. De esa manera tenemos idea de qué está pasando con
la población glomerular, ¿no? Estudiamos entonces los glomérulos, estudiamos los vasos, tubos, miren los tubos, estos tubos como si estuvieran arrugados, ¿no? Aplanados ahí en zonas, otros más chiquititos acá, ¿ves? Trastorno tubular. Miren este glomérulo, acá ya no se ve bien porque está ahí alinizado una parte, ¿no? Solamente un pedacito estamos viendo. El intersticio es otro dato importante. Acá resalta un poco porque hay fibrosis probablemente. ¿Cómo lo demostraríamos? Haríamos una coloración de Masson que nos sirve para demostrar la presencia de tejido fibroconjuntivo. El otro dato, esta arteria, miren acá, la parte inferior, también anormal, miren su pared bien gruesa acá, delgadita acá, probablemente este paciente ya tenía un cuadro de hipertensión, ¿no? Entonces, todos esos elementos nos va a servir para hacer el diagnóstico adecuado de un paciente aquejado por una enfermedad renal. Estábamos en el grupo de las enfermedades hereditarias. El típico ejemplo de eso es el denominado síndrome de Alport. Como es lógico de entender, por ser hereditario, esto está asociado pues, a grupos familiares, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico de algún niño, por ejemplo, con síndrome de Alport, obligadamente hay que estudiar a toda su familia, ¿no? A todo el árbol genealógico. Y ahí vamos a ver de que sí, pues la gran mayoría de personas de ese grupo familiar tienen ese problema de insuficiencia renal ocasionada por el síndrome de Alport, ¿no? Con el microscopio óptico, el síndrome de Alport tampoco no es tan claro. Acá está el glomérulo, que no tiene tantas alteraciones. Al ladito se ven unas células claras, ¿no? Parecen espumosas. Se sugería que cuando vemos con el microscopio óptico esto podría ser sugestivo de síndrome de Alport, pero después se demostró que eso no es así. El Alport definitivamente tiene que hacerse el diagnóstico con la microscopía electrónica. Por supuesto que no solamente la microscopía electrónica, ¿no? Si estamos pensando en un problema genético, pues haremos un estudio cromosomial, genético, del paciente, sus familiares, etcétera, ¿no? Ahora, el microscopio electrónico, ¿qué nos muestra en el Alport? A ver, acá hay un capilar, este es un hematíe, aquí está la pared del capilar, ¿no? La célula endotelial, ahí está, no tiene mayor problema. La membrana basal, miren acá delgadita, acá gruesa, acá se engruesa otra vez, ¿no? Entonces hay cierta, porque eso como hemos visto, ¿no? En las fotos normales, todo esto era uniforme, bien parejito, pero acá no. Unas zonas segmentarias engrosadas, otras adelgazadas, ¿no? Esto es mucho más evidente. Acá hay un capilar, otro capilar, la pared. Miren acá la membrana basal, delgadita, ¿no? Delgadita, bien finita acá. En cambio acá está prominente. Eso es disparidad. Eso es lo que caracteriza el síndrome de Alport. Ahora vamos a repasar algunas de las anomalías congénitas que como en todo sistema de nuestro cuerpo pueden presentarse, ¿no? Agenesia, es decir, ausencia del riñón, eso pues es incompatible con la vida, ¿no? Si un feto nace, si es que cabe el término, no va a vivir, pues, porque ¿cómo va a filtrar, no, su sangre? No hay riñones. Hipoplasia, puede ser compatible con la vida, pero muy corta, en que el riñón no alcanzó su desarrollo normal, se quedó chiquitito, ¿no? Hipoplásico. Hay otra malformación que se llama riñón en herradura, que esa sí es la más común. Felizmente, siendo común, esa no produce síntomas, no produce complicaciones. Esa es la ventaja. Y por último, la enfermedad poliquística renal. Después, como vamos a ver, hay varios tipos de quistes, pero si se compromete todo el riñón con formaciones quísticas, ya no va a filtrar tampoco, pues no va a valer para nada, ¿no? Ejemplo de la más frecuente que les he dicho, el riñón en herradura. Acá está un riñón, acá está el otro, entonces, pero están unidos en el polo inferior, ¿ve? Acá están unidos, como un
una herradura, como un herraje. Por eso se le llama riñón en herradura. Este trastorno es porque no se han separado, pues, ¿no? Durante el desarrollo embriológico no se han separado este riñón de este de acá. Les decía que esto es común, pero no sé síntomas. Este, por ejemplo, no creo que haya tenido ningún problema. ¿Por qué? Aquí está la pelvis, está el uréter, tiene su uréter libre. El otro igualito tiene su pelvis, su uréter libre. Por lo tanto, están funcionando normalmente. Usualmente el hallazgo de esto es inesperado. En algunos casos, que nunca se pensó en nada porque el paciente no tiene nada. Por ejemplo, hoy día que está muy de moda la ecografía, le mandan a hacer una ecografía abdominal, examinan los riñones y se encuentran que tiene riñón en herradura. Pero ya les digo, eso no es problema. Vamos a repasar algo de las enfermedades túbulo-intersticiales, los otros componentes del riñón, ¿no? Hay muchas enfermedades y muchas de estas están causadas por diversos agentes etiológicos, ¿no? Pueden ser bacterias, pueden ser problemas tumorales, pueden ser elementos tóxicos que, por ejemplo, nosotros los médicos utilizamos, las medicinas, ¿no? Porque hay muchas medicinas que producen daño renal. Y si no sabemos adecuadamente cómo se usa, cuál es la dosis de una determinada droga para tratar, por ejemplo, otra enfermedad, vamos a producir una enfermedad tubulointersticial, ¿no? Eh, Como ven, la lista es bastante amplia de muchos factores que pueden producir entonces una enfermedad tubulointersticial, la cual le podemos llamar una nefritis intersticial, ¿no? Puede ser aguda, puede ser crónica. ¿Qué es la pielonefritis? Ahí tienen ustedes la pielonefritis. Pielopelvis, nefritis riñón, aguda, inflamación, como dice, del riñón o del parénquima, la pelvis y los cálices renales. Eso se llama pielonefritis aguda. Y por supuesto tiene su variante también, la pielonefritis crónica. La pielonefritis aguda, que es muy frecuente, puede tener varias formas de iniciación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como dice acá, de tipo ascendente. En la mujer, por ejemplo, la mujer es más propensa a hacer problemas infecciosos, inflamatorios de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque su distribución anatómica en relación al extremo distal del aparato urinario está cerca al extremo distal del tubo digestivo. Como bien sabemos, normalmente, por ejemplo, el Escherichia coli, pues todos tenemos, ¿no? En el tubo digestivo, pero por esa relación anatómica más cercana, en el caso de la mujer, puede ser un factor condicionante que haga infecciones urinarias. Eso no quiere decir que los hombres no hagamos, ¿no? Sino también. Pero hay diferencias en ese aspecto anatómico. Después, la pielonefritis puede ser producida por un problema de reflujo, ¿no? ¿Por qué puede haber reflujo? Porque algo obstruye a la salida de la orina, algo obstruye en ese trayecto de drenaje. Un tumor, un coágulo sanguíneo, qué sé yo, ¿no? Que está obstruyendo. Eso va a dar lugar a una pielonefritis aguda. Y la otra forma es que de repente hay algún problema infeccioso en alguna parte quizá lejana de nuestro cuerpo, una osteomielitis, por decir, que no se trata, los gérmenes llegan a la sangre y van al riñón, produciendo pielonefritis aguda. Les decía que si hay aguda, hay otra forma crónica, ¿no? Que siempre va a estar asociado a todo lo crónico a la cicatrización. Y acá en esta variedad de la forma crónica, hay esta enfermedad que hay que siempre tenerla presente, ¿no? La tuberculosis. Los hongos, hoy día que vivimos en la etapa de la inmunosupresión, esos hongos son los agentes etiológicos muy importantes que hay que tener presente, ¿no? Y insistir nuevamente en que la obstrucción de las vías urinarias pues van a condicionar a ese problema infeccioso crónico. ¿Cómo los vamos a ver desde el punto de vista macroscópico?
Aquí está el ejemplo típico de una pielonefritis crónica probablemente. Miren el riñón. En la parte superior, normal, superficie lisa, color rojo vinoso. Pero miren acá, múltiples áreas de depresión. ¿Por qué esa depresión? Porque hay fibrosis. Hay una severa nefritis intersticial crónica, ¿no? ¿Qué vamos a ver histológicamente? Simplemente un infiltrado inflamatorio crónico, fibrosis, como se ve acá. Acá está un glomérulo, que no tiene nada. Hay fibrosis, inflamación crónica y los tubos atróficos, ¿no? Que tienen estas formaciones ovoideas que son los cilindros hialinos, ¿no? Acá también, ¿no? Y nada más. Este tubo, por ejemplo, está más o menos preservado. Sobre todo, repito, el problema es de tipo inflamatorio crónico. Esta imagen es para recordar que hay problemas también que en mayor grado van a comprometer exclusivamente los tubos y llegar al extremo de producir esto que se llama necrosis tubular aguda. Esta forma de necrosis tubular aguda se asocia sobre todo a los fármacos, a determinados fármacos. Por eso les digo, cuando receten ustedes, cuando ya sean médicos, tienen que tener mucho cuidado. No se vaya a producir una iatrogenia y producir esto, ¿no? Miren estos tubos. Los tubos deben ser pues así con células epiteliales. Mira, aquí se ve núcleo de la célula epitelial, pero acá ya no hay. ¿Por qué? Porque ya se han necrosado. Acá no hay tampoco. Aquí ya no se ve nada de células epiteliales, ¿no? Necrosis tubular aguda. Eso, lógicamente, se expresa como una insuficiencia renal aguda, ¿no? Y el paciente, si no se actúa de inmediato, se va a morir porque no tiene forma de que elimine sus toxinas, ¿no? Ahora, las lesiones vasculares, el otro elemento que insistíamos a nivel de riñón de suma importancia, es similar a lo que ya hemos estudiado en patología cardiovascular, en patología respiratoria, etcétera, ¿no? El gran problema es la hipertensión, sobre todo, ¿no? Las enfermedades renales en muchos casos van a estar asociadas siempre a la hipertensión. Y cuando hay hipertensión, usualmente la causa más frecuente es la arterioesclerosis. Ahí están las diversas causas para repasar de lo que ya nosotros conocemos de eso, ¿no? Diversas enfermedades que nos pueden producir este problema que compromete la función renal. Ejemplo, desde el punto de vista histológico, vean estas estructuras vasculares, miren estos vasos, ¿ve? Está totalmente tapado, ¿no? Casi no se ve. Miren el lumen de esta, chiquitito, una pared engrosada, hipertrófica, hiperplásica. Esto, por ejemplo, se asocia a lo que es clínicamente la hipertensión maligna. Claro, pues por más antihipertensivos que le den, ¿qué iba a hacer? Pues si estos vasos arteriales no funcionan, no están tapados. Una severa arterioesclerosis hialina sería esto, ¿no? Bueno, las enfermedades quísticas renales pueden ser las más comunes, que son quistes simples, como dice, más frecuentes, que no tienen importancia clínica. Esto también, así como el riñón en herradura, pueden ser hallazgos, ¿no? Se hace una ecografía por algún motivo y hay quistes en los riñones. Son 1, 2, 3 quizá, ¿no? Pero no tienen importancia. A diferencia de que ya sean muchos quistes, eso se llama poliquistosis. Usualmente esos problemas de poliquistosis son de orden genético. Pueden presentarse en el adulto o pueden tener otra presentación en el niño, ¿no? Ambos siempre están vinculados a problemas entonces genéticos. Y si vemos la imagen de esto, bueno, pues esto está de más decir cómo funciona ese riñón, ¿no? Miren los quistes. Por eso se llama poliquistosis renal, enfermedades congénitas. Esto igualito, ¿no? Esto que, ¿con qué va a vivir el paciente? Pues necesitará un trasplante, ¿no? Lo ideal. Llegamos al problema obstructivo urinario que en primera instancia debemos tener presentes, producido por los cálculos renales, la litiasis renal. Los cálculos renales son de diversa naturaleza química.
tienen varios componentes. Algunos de ellos son más frecuentes, como el de oxalato de calcio, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico de cálculos renales, lo lógico será pues hacer un examen bioquímico de ese cálculo, ¿no? Para ver qué lo compone y de esa manera quizás ayudar en algo el tratamiento, ¿no? Los cálculos pueden ser unilaterales, bilaterales, pequeños o grandes, y la clínica va a depender de eso, ¿no? Un cálculo pequeño de repente lo único que va a producir cólicos, ¿no? Intensos, dolores tipo cólico, que pueden ser eliminados si son pequeñitos. Pero si es un cálculo grande, pues de ninguna manera se va a eliminar, ¿no? En cualquier parte del tracto urinario se puede presentar los cálculos, partiendo desde arriba, los riñones, ¿no? Hasta abajo, hasta la vejiga. ¿En qué puede terminar esto? Miren, si un cálculo renal no se trata adecuadamente, aquí está un riñón, miren cómo está la corteza, delgadita, ¿no? Todo es cáliz de la pelvis renal y cálices renales, ¿no? Todo. Un riñón atrófico, igualmente pues tendrá una insuficiencia renal el paciente, ¿no? Y acá hay unos pedacitos, acá hay otro, de un cálculo que probablemente adoptaba la forma de esto, y eso es lo que da lugar a los denominados cálculos coraliformes, que simulan a los corales, pues de ahí viene ese nombre, ¿no? Cálculos coraliformes. Si ese cálculo coraliforme ocupó todo este gran espacio, ¿cómo podemos eliminarlo? De ninguna manera, ¿no? Hoy día parece que hay un método que se está utilizando que se llama la litotricia, y con eso, de acuerdo a ciertas técnicas que se utilizan en este método de tratamiento, entre comillas, se muele al cálculo, ¿no? Pero aún así, si es enorme, va a ser pues imposible sacarlo todo, ¿no? ¿Qué quedará hacer la cirugía, ¿no? Pero dependiendo también cómo estará pues el otro riñón de este paciente. Ahora, los cálculos no son los únicos que van a producir obstrucción, sino hay muchos otros factores, ¿no? Un coágulo de sangre, situaciones fisiológicas, ejemplo, el embarazo, por ejemplo. El embarazo no es nada patológico, ¿no? Pero por el crecimiento uterino pueden producir compresión de los uréteres y producir problemas obstructivos, ¿no? Ahora, si hay un tumor en alguna parte de esas zonas, igual también pues, va a producir obstrucción, ¿no? Puede ser un problema prostático, un problema vesical, que condicionan a estos problemas usualmente inflamatorios, ¿no? La pielonefritis o la nefritis intersticial crónica. Y llegamos por último a los tumores renales. Acá en patología renal tenemos dos grupos de tumores renales. Uno, los que afectan a los niños exclusivamente. Se llama el tumor de Wilms. Y los que afectan a las personas adultas. Este es el ejemplo del tumor de Wilms. Miren, este riñoncito de un niño, de acá está el riñón, esta parte está conservada, pero acá no, todo es una gran masa tumoral multilobulada, compacta, blanquecina, que tiene áreas necrótico-hemorrágicas. Eso nos está diciendo que es un tumor agresivo, maligno, ¿no? Y tomaremos un corte de esto y demostraremos que es un tejido tumoral de tipo embrionario. Son células que todavía no están maduras, ¿no? Están muy inmaduras. Nada vemos de riñón, ¿no? No hay ninguna estructura que nos recuerde. Si nos dicen que riñón, quizá, pues bueno, aquí, por ejemplo, esto, daría la impresión que quiere formar un órgano, ¿no? Pero no es por normal. Todo es una proliferación, repito, tumoral de células embrionarias. Es el tumor de Wilms. En cambio, en el adulto, el tumor más frecuente es el carcinoma renal, carcinoma primario, que se origina en los túbulos renales, el epitelio tubular, ¿no? El gran problema de este carcinoma es que la mayoría son asintomáticos. El paciente no tiene nada, hasta que de repente en algún momento presenta hematuria.
¿no? Por eso, como creo que al comienzo les decía, cuando tenemos un paciente, así no tenga nada, hacemos un análisis de orina por cualquier motivo y hay hematíes, lo primero que debemos estar seguros no va a ser que tenga un carcinoma renal. Y la otra posibilidad también asociada al carcinoma es la tuberculosis renal, ¿no? Y acá está el ejemplo típico de este carcinoma. Miren, acá está el riñón, acá se ve muy bien, esta parte está conservada, se ve muy bien la corteza, la médula, pero no vemos bien la pelvis. ¿Por qué? Porque está distorsionada por este tumor grande que está ocupando uno de los polos. Usualmente se localiza en uno de los polos del riñón, ¿no? Pero es un tumor bien delimitado, que tiene áreas compactas, amarillentas, otras áreas probablemente necrótico-hemorrágicas, otras formaciones quísticas, es decir, puede sufrir diversos fenómenos degenerativos. Y estas zonas blanquecinas serán el estroma fibroso, sobre el que está creciendo pues estas células que son de color amarillento. Cuando vemos este color amarillento, eso es típico de un carcinoma renal llamado a células claras. Ese es el más frecuente. Ahí está el ejemplo. Esto lo van a ver incluso en su práctica también, o si ya lo han visto, ¿no? Entonces el tumor, donde lo único que vemos son células, núcleos, acá no hay pleomorfismo, ¿no? ¿Ve? Son células con núcleos puntiformes, igualitos, parejitos, pero el citoplasma, claro. Por eso, repito, se llama carcinoma renal a células claras. Más abajo, por supuesto, también pueden presentarse tumores benignos y malignos, ¿no? La pelvis, la uretra, ¿no? Los benignos, pues en su mayor parte son los papilomas. Y los malignos, la mayor parte están asociados al carcinoma de células transicionales. Así como en el carcinoma renal del adulto, acá también una sintomatología de esta neoplasia maligna es la hematuria, que no produce dolor, ¿no? Muy bien, bueno, entonces, habiendo llegado ahí, si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Parece que todos se fueron, ¿no? Claro, doctor. Ya. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, felicidades, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.